Entonces, el hecho de que se cumpla la pregunta, y es que hoy es la fecha de corte, sí, entonces va a hacer toda una serie de cálculos. Para ese tipo de cosas nos sirven las sentencias if. A partir de este momento vamos a ir ya viendo diferentes sentencias en lo que es el lenguaje C y C++ en la parte de programación. Específicamente ahora vamos a ver lo que es la sentencia condicional if, porque hay otras, ¿verdad? Y para estos lenguajes la sentencia if es, digamos, una sentencia de control que permite, dicho sea de paso, definir un flujo para, ya sea para realizar cálculos o enviar mensajes. La sentencia if lo que hace es que ese flujo lo toma con base a decisiones, y la sentencia condicional if eso es lo que hace, definir un paso y todo de acuerdo a una condición, como lo enmarcamos aquí, a una condición o a una expresión dada. Pero para ser más específicos, ¿cómo qué? Por ejemplo, el hecho de que yo en algún momento dado determine, si yo programo un proceso bancario, determine si hoy es fin de mes. Si hoy es fin de mes, debo de hacer un cierre para calcular los intereses de las cuentas bancarias, de los préstamos. O sencillamente, quizá esto sea una cosa que no lo haga necesariamente en el fin de mes, porque también se hablan de las fechas de corte con las tarjetas de crédito o las mismas cuentas de depósitos monetarios. Y es ahí donde se establece el día en el que se van a hacer diversos cálculos. Entonces, el hecho de que se cumpla la pregunta, y es que hoy es la fecha de corte, sí, entonces va a hacer toda una serie de cálculos. Para ese tipo de cosas nos sirven las sentencias if. Por ejemplo, si hablamos dentro del dominio de la electrónica digital, podríamos decir, al momento de programar acciones sobre un microcontrolador, podríamos preguntarle la temperatura que hay en un determinado ambiente. Si esa temperatura necesita que prendamos el aire acondicionado, automáticamente entonces vamos a hacer las acciones necesarias para que se prendan los dispositivos necesarios para el aire acondicionado. Una vez que hemos llegado a ese límite, también podemos hacer la pregunta y ver si ya está dentro del rango aceptable, pues entonces tendríamos que ir a desconectar el equipo de aire acondicionado. Y esto ya se los estoy diciendo al nivel de control de dispositivos, pero también les he hecho mención al nivel de procesos automáticos para cálculos bancarios. Entonces esto tiene diversas aplicaciones. Antes de hacer ejercicios, primero vamos a entender cómo debemos o qué orden existe para usar la sentencia de control if y o condicional. Pues la forma en la que debemos de escribir el comando es el siguiente. Tengo que utilizar la palabra reservada if con letras minúsculas y juntas las tengo que escribir. Que dicho sea de paso, en inglés eso significa sí. Cuando yo estoy a punto de preguntar para ver qué se hace en una acción. Entonces él pregunta, sí, esta condición que yo voy a escribir aquí, que tiene que ser con base a las expresiones lógicas, aritméticas, a nivel de bits que vimos anteriormente, cumplen o no, y si su resultado es verdadero, entonces todo lo que esté bajo esta llave de inicio y esta llave final va a permitir que yo ejecute muchas sentencias aquí adentro, cualquiera, la que ustedes quieran. Tengo que mencionar una excepción. Si existe una sentencia, entonces no necesito escribir la llave de apertura y de cierre. Pero si ejecuto más de una sentencia, entonces sí debo de escribir la llave de inicio y de cierre para que esto pueda llevar un orden perfecto. Si yo quiero, y esto ya es optativo, si yo quiero que ejecute una acción en el caso que no se vaya a cumplir la condición, entonces escribo la palabra reservada else, que en español sería de lo contrario. Y de igual forma que en la sentencia anterior, debo escribir una llave de inicio y una llave final. Y dentro de estas llaves yo puedo escribir una cantidad diversa de sentencias. Si fuera el caso de tener una sentencia, pueden también dejar las llaves de inicio y de cierre, pero
para no escribir código innecesario, también pueden eliminar la escritura de la llave de inicio y de cierre. Entonces, esta condición que la vemos escrita aquí es la que fija la pregunta para saber si voy a ejecutar este bloque o en su defecto, si lo tuviera, voy a ejecutar este otro bloque. Y cada bloque pueden ser escritas una serie de sentencias, una lista de declaraciones, como dice aquí, ¿verdad? Pero todo depende de la condición para saber qué bloque vamos a ejecutar. Así es que hemos visto lo que hace la sentencia de control o sentencia condicional if.